¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast número 100. Estoy aquí con el equipo increíble de Freddy y con mi papá, con mi máster de máster, que no sé si quiera grabar o no. ¿Quieres grabar, papá? ¿Y cómo le vamos a llamar a este podcast? No sé, pero es algo así como que de emprendedor a emprendedor o cómo me convirtieron en emprendedor. Pues bueno, papá, vamos a platicar. ¿Qué pasó? ¿Por qué me hice emprendedor? ¿Qué hacía en mi vida? Bueno, empezamos como siempre, ¿verdad? Lo primero es lo primero. Yo empecé el negocio alrededor de ustedes y eso los hizo que se entusiasmaran alrededor de hacer un trabajo que les redituara dinero. Así es como empezaste a ver el mundo de los negocios. Pero esto fue, pero el Pepe, el de niño, ¿vendía algo o no? No, ninguno. O sea, nosotros estudiábamos y ya. Ustedes estudiaban y yo trabajaba. Ok. Y yo yo me acuerdo mucho de que me compré una bicicleta trabajando, que no creo que he completado. Lo que en alguna vacación trabajé ahí en Seiza o no sé cómo se llamaba, el negocio, ¿no? Y armaba lámparas. Pero no completé la bici ahí, ¿no? No. Nada más iba a ganar dinero o a hacerme pendejo. Así es. ¡Qué gacho! Hay varias cosas que a mí me gustan mucho, que comparto mucho en el podcast, que tienen que ver mucho con tu filosofía y sobre todo con tus refranes, porque tú siempre fuiste un hombre de muchos refranes. O sea, me acuerdo mucho el refrán de si a huevón te dedicas, no lo aflojes, que es parte del no emprendedor. Y hay otro que me gusta mucho, que utilizaban mucho en los negocios, que era si nos vamos a morir, vámonos enfermando. ¿A qué te referías con eso? ¿A hacerlo? ¿O cuál era ese refrán? Hacer las cosas lo más rápido posible para que vinieran nuevas cosas, ¿verdad? ¿Qué otro refrán utilizabas mucho en tema de negocios? Casi no. ¿No? ¿No utilizabas tanto? No. Por ejemplo, hay uno que tenemos en la compañía que dice que todo se soluciona con ventas. Ajá. O sea, ¿y era cierto se solucionaba con ventas? Sí. Tú cuando creas el negocio y cuando pones el negocio porque no se llamaba Grupo Live, pues me acuerdo que se llamaba Mercado de Iluminados y Lámparas, ¿cuál era tu objetivo? Porque pues ahí ya estabas emprendiendo, estabas haciendo algo para ti, pero ¿cuál era tu objetivo? Principal, sacar adelante la familia. Y posteriormente pues ya se formó una línea para hacer un negocio. Y ahí empezaron a salir los negocios. Yo pensaba tener un negocio para cada hijo, pero luego ya las mujeres se separaron y nada más quedó Javier y Pepe y con eso nos fuimos. Pero era nada más para darles una buena vida, o sea. Así es. Y en ese proceso de abrir negocios, porque yo entro o sea, para que el público lo vea, o sea, yo entro en el 95. Grupo Live se constituye en el 94, pero antes del 94 tú tenías otro negocio que se llamaba Mercado de Iluminados y Lámparas. Uh-huh. Y antes de eso ya habías sido socio de otra compañía de iluminación. O sea, cuando yo entro, ¿tú cuánto tenías ya en iluminación? Pues toda la vida. O sea, desde que te graduaste hasta que yo entré. Sí, o sea, entonces se puede decir que yo avancé sobre lo que tú ya habías avanzado. Así es. Y en ese avanzar, ¿en qué batallabas? Pues había varias situaciones. Algunas veces la falta de pedidos, otras la situación económica. O sea, batallabas con el dinero. Claro. Pero ya al final creo que las cosas funcionaron mejor. Pero al final porque los que nos escuchan son emprendedores o gente que ha puesto sus empresas, pero cuando dices al final, tú te refieres a cuando ya llegaste a una estabilidad, pasaron ¿qué? 2, 3, 10, 15, 20 años, ¿cuánto tiempo? No, yo siento que entre 2 y 3 años. De cuando abriste el Grupo Live. Y si le sumas todo lo que habías hecho, que habían sido 20 años. Sí, aproximadamente. Y no te agüitabas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no tener ese capital o... No,
Siempre me ha gustado mucho lo que hago. O sea, ¿qué te motivaba? O sea, ¿qué te levantaba todos los días a hacerlo? O sea, ¿te gusta? Porque me dices, ¿te gusta? O sea, te lo entiendo como que o sea, a mí también me gusta trabajar y me gusta hacer las cosas. Pero, ¿cuál era ese motor que te levantabas todos los días? Porque, vaya, ibas todos los días a trabajar. Sí. Mi familia. La familia siempre ha sido muy importante para mí. Y eso te llevaba el día a día. Y en ese proceso de emprendimiento, ¿de quiénes te acompañabas? O sea, porque pues nosotros estábamos muy jóvenes. O sea, ¿con quién rebotabas ideas? Fíjate que participaron mucho las fábricas de iluminación, hijo. Ellos vieron en mí una manera diferente de poder comercializar sus productos y dio resultado. Pero esa manera diferente, que esa fórmula que contenía. Es que ellos nada más le vendían a distribuidores y yo podía vender a todas partes. Entonces, nosotros mismos hacíamos los proyectos, cotizaciones y la venta. O sea, tu solución era más especializada. Yo creo que mucho tiempo tú o sea, Grupo Olay lo denominabas como especialistas en iluminación. Así es. O sea, no tanto como lampareros. ¿Te acuerdas que ese término nosotros nos alejábamos de ese término, ¿no? Y no es despectivo el término, pero el término de no venderte nada más la lámpara, sino venderte una solución a través de un diseño, un cálculo, una ingeniería, ¿no? Así fue. ¿Y la competencia qué hacía entonces? Fíjate que yo aproveché un momento en el cual casi no había competencia. O sea, la disciplina de diseñador de iluminación. Sí, no era mucha y posteriormente sí ya empezaron a salir personas que las mismas fábricas ponían para hacer competencia a nosotros. ¿Por qué no regresar? O sea, ¿por qué decidir ser emprendedor y empresario y no ser godín, o sea, empleado de alguien más? Digo, porque también, pues esas fábricas también, pues, podrías ser muy atractivo como empleado, ¿no? De hecho, muchos de tus amigos en aquel entonces eran empleados de esas compañías. Así es. Me acuerdo de este Alejo, ¿te acuerdas del de General Electric, no? O sea, ¿por qué tú nunca te gustó No. ¿Pero sí, qué veías que no era atractivo? Siempre preferí ser cabeza de león, no cola de ratón. ¿Y nunca te arrepentiste? Claro que no. Es que el término de iluminación no era muy conocido. En aquel entonces, ser especialista en iluminación era motivo de que las personas vieran que había una buena solución a su problema o a su proyecto. ¿Pero qué clientes eran los que frecuentabas? ¿Eran más arquitectos, ingenieros? En ese tiempo, o usuario final, contratistas. En ese tiempo, contratistas. Posteriormente ya la clientela avanzó bastante y pues encontrabas no nada más a los contratistas, también a dueños de instalaciones. En ese tiempo se vino el boom de las maquiladoras. Entonces eran naves muy grandes donde se requería una gran cantidad de iluminación. Pero a través de los contratistas. Sí, la mayoría de las veces. Porque ellos instalaban el equipo. ¿Y a ti qué te gustaba hacer más? O sea, ¿te gustaba hacer más? Porque vaya, pues tú hiciste líneas de metro, hiciste estadios, hiciste industria, hiciste parques. No sé si, nunca supe si hiciste una casa, que también era un mercado diferente. Algunas residencias. Sí. ¿Y cuál era el mercado en el cual tú más te acomodabas?
Fíjate que pasó el tiempo y se fue comercializando todo, de tal manera que para Grupo Light cualquier opción de proyecto de iluminación era importante. Así que podría ser un área exterior o podrías tener asuntos. O sea, ¿nunca te importó la tipología del proyecto? No, porque repito, nosotros iniciamos juntos con la situación de la iluminación, que no era muy considerada, ¿verdad? Era parte del equipo eléctrico en ese tiempo. ¿Los hijos cómo se unen? ¿Cómo Javier y yo nos unimos? ¿Cuál que fue ese proceso? Porque pues vaya, si tú me preguntas, yo nomás supe que me corrieron un día y que semanas después estaba trabajando contigo. Así es. Javier nunca trabajó para nadie más que para Grupo Light y tú después llegaste y empezaron a dividir las operaciones del negocio y así empezó a funcionar todo. ¿Y tú te sentías más fuerte ahí? Claro, definitivamente. En ese tiempo se acostumbraba mucho que los empleados se llevaran lo que estaban haciendo para hacerlo ellos. A ver, o sea, tú contratabas a un empleado, tenía el expertise o le dabas su expertise y ese empleado se iba y se convertía en tu competencia. Así es. Y ya con los hijos pues no sucedía eso. Ajá. Ese es el motivo. Porque me acuerdo cuando llegué yo, estaba una persona, ¿te acuerdas, Guevara? Ajá. Que se fue. O sea, Sí. que en algunos meses después o años, no sé cuánto tiempo, se fue Guevara. Así es, señor. ¿Qué sufrías con los empleados? O sea, con esa gente que estaba a tu alrededor, como emprendedor, ¿qué sufrías? O sea, Yo siento que nunca sintieron la importancia de ser un experto en iluminación. Por eso ustedes aprovecharon el momento. yo siempre he pensado que el know-how de la empresa es eso, ¿sabes? Que el gran diferenciador de Grupo Light versus otras compañías es que nosotros pues, vendemos luz, ¿no? O sea, vendemos la solución, el producto y el servicio pues son un complemento de esa fórmula, ¿no? Pero siempre el diferenciador es que nosotros te vamos a brindar una solución a tu necesidad de luz específica mediante el conocimiento. Así es. Ahí es donde a lo mejor la competencia o los mismos fabricantes pues se vuelven un poco locos, ¿no? Porque dicen, ¿cómo le hacen a estos cabrones? Fue un hecho relevante. Pero eso no existía, tú fuiste pionero en eso. No existía. Las mismas compañías fabricantes de lámparas eran las que daban ese pequeño servicio, que después trataron ellos de tomar ese mercado y ya, pues ya no pudieron, ¿verdad? Sí, porque siempre un departamento de proyectos en una compañía, un departamento de diseño, en compañías que venden un producto, siempre son mal vistos porque siempre hay un costo operativo muy alto, ¿no? Entonces, estas compañías fuertes, yo creo que Philips, General Electric, Sylvania, Litonia, pues no le van a apostar mucho a tener un gasto tan grande en un departamento que meramente se basa en el conocimiento. Así es. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué más? O sea, ahora tu emprendimiento es forzado entonces por lo económico. O sea, si a ti te preguntaran ¿por qué emprendiste? Fue por dinero. Ah, claro. Sí, por salir adelante, por tener un trabajo específico. Así fue. ¿Y en el proceso hubiera habido algo que hubieras cambiado? Aunque fuera muy mínimo. Siempre nos preocupamos por ir adelante con respecto a las innovaciones o cambios en los equipos de iluminación. Siempre fue para nosotros de gran importancia el poder desarrollar los
los proyectos con lámparas de alta eficiencia. O sea, es decir, el tema de la innovación siempre fue importante y ha sido importante a la compañía. Así es. O sea, siempre apostar a las nuevas tecnologías. Sí, hay un cálculo de iluminación muy sencillo en el cual tú te puedes dar cuenta de la diferencia que existe en seguir utilizando lámparas antiguas y lámparas innovadoras. Se ve la gran diferencia para poder solucionar el problema. Oye, ¿no extrañas esas fuentes de luz de tu época? Esas incandescencias, esos sodios anaranjados y esos mercurios verdosos. ¿No te da nostalgia de repente? Pues ya han sido sobrepasados, ¿verdad? El mercurio mejoró bastante, al mismo el sodio, y pues las incandescentes ya dieron un giro para convertirse en algo complemento atractivo nada más. Pero si hay nostalgia. Ajá. Las fluorescentes, ¿te acuerdas cuando en la bodega las que vendiste para Cralder y a granel? O sea, y otra fluorescente, y luego el fluorescente tenía la particularidad de que como era lámina, te cortabas las pinches manos, ¿no? Con la pinche lámina. Y los balastros pesadísimos y... pues ahorita ya fui a la bodega hoy en la mañana y... Pues no, o sea, ya llegan en su cajita hasta con la forma, ¿no? Y emplayadas y llega el contenedor del fabricante, se bajan y luego va a llegar otro contenedor y se suben y ya eso ya no existe, ¿no? O sea, es una época, a lo mejor muchos no lo saben, pero antes era un lujo que la luminaria trajera caja. Era un lujo. Es más, yo me acuerdo mucho que tú innovaste en eso. Tú comprabas cajas. Tú tratabas de que el producto llegara en caja al fabricante. Así es. ¿En qué otra cosa innovabas? Pues los proyectos. No cualquiera hacía un buen proyecto de iluminación. Y al momento de cotizar, para el cliente era un posicionamiento de ver quién ofrecía la mejor solución o respuesta. A mí algo que me marcó siempre toda la vida, yo siempre le he dicho que la mejor parte de mis 5 hermanos, de 4 y yo soy 5 hermanos que somos, yo creo que yo siempre obtuve la mejor parte de ti, ¿no? Y fue esta parte del conocimiento y esta parte de la manera en trabajar. O sea, yo no podría ser lo que soy si no hubieras estado tú. Y a mí algo que me marcó mucho en el tema del diferenciador de la compañía y que es algo que hoy pienso en ello siempre, es cuando hiciste el puto plano de Valle Oriente y donde los alfileres marcaban las luminarias de 400 o de 250 soles. Y unas eran un alfiler azul, la otra era un alfiler rojo y el plano estaba impreso sobre un hielo seco y marcabas eso. ¿Así se hacía? ¿O tú lo innovaste? ¿O qué sucedía ahí? No, pues no había nada. ¿Pero qué te dijo el cliente? O sea, que, otra vez, porque yo sé la parte donde tú lo hiciste, pero nunca supe la parte donde vas con el cliente. Para el cliente, ¿cómo era esa experiencia de vivirla? Porque pues era algo físico, ¿no? Era el plano y ponías un color y otro color y se veía la magnitud del proyecto y cómo los luminarios iban siendo colocados, ¿no? O sea, ¿qué te decía el cliente en eso? Porque pues ahorita yo con la computadora, yo con un render y yo con modelos 3D y todo se ve perfecto, ¿no? Pero en aquel entonces no, o sea, no se vivía 3D, ¿no? Y esto era un 3D, pues si le quieres llamar dinosaurio, pero era un 3D. ¿Qué te decía el cliente cuando llegabas con eso? Como te digo, no mucha gente presentaba en esa forma el presupuesto o la cotización. O el proyecto. Entonces, te marcaba una diferencia. ¿Gran diferencia? Gran diferencia. Sí, contra empresas que tenían ya muchos años en el mercado, podrías tú fácilmente competir contra ellas porque su forma de expresar la solución
era muy innovadora. Totalmente diferente a lo que la competencia. Sí, señor. Yo creo que lo que también hacíamos muy diferente con la competencia, porque la competencia también eran muy buenos, ¿no? O sea, de muchas cosas que la competencia tenía, nosotros la replicamos, como este tema de que en la solución también existía el financiamiento, ¿no? Ajá. O sea, la empresa tú siempre la capitalizaste de tal manera en que nosotros podíamos financiar los proyectos. O sea, no claro. solamente éramos vendedores de iluminación, sino éramos una financiera de este tipo de productos, ¿no? Y otra cosa también era el tema de los embarques. No sé si te acuerdas que nosotros siempre optimizábamos mucho en el embarque, y el embarque siempre, tú tenías una filosofía de 365 días del año, 24 horas. O sea, entonces al cliente le podía estar llegando a la madrugada la chingada mercancía. Así es. ¿Te lo permitía el mercado? ¿O por qué se hacía? ¿O era esa hambre? ¿O qué sucedía? Digo, porque pues paulatinamente el negocio se dejó de hacer, ¿verdad? O sea, ahorita pues trabajamos hasta el sábado, ya difícilmente entregamos algo el domingo. Si sí sucede, de repente vi que mis personas de proyecto estaban trabajando a las 5 de la mañana el día de ayer porque se tenía que entregar un proyecto. Pero ya es la excepción, ya no es la regla. ¿Tú en eso lo hacías por qué? ¿Para ganar mercado o por vocación de servicio? ¿O por ambas? Primero, ganar mercado. Ser más rápido que la competencia. Claro. Yo me acuerdo haber ido con Javier a un viaje. ¿Te acuerdas que vendíamos maquiladores en Musquis? En Musquis era una zona de Coahuila donde había mucho algodón, yo creo, ¿no? Algo, ¿no? Porque eran la Wrangler y... No me acuerdo si era la Wrangler o el Levi's, creo que era la Wrangler. Y nosotros dormíamos en la maquiladora. Uh-huh. O sea, armábamos y dormíamos. O sea, las lámparas que se iban a instalar. Luego también me acuerdo otra experiencia de Home Depot en Reynosa, donde también ahí en las primeras tiendas que vendimos de Home Depot, también ahí nos quedábamos en la tienda. Porque Home Depot cerraba y ya no te dejaba salir hasta el día siguiente. Uh-huh. ¿Qué hacías? O sea, ¿por qué la compañía creció tan rápido? Yo siento que... ¿Cuál fue la magia? El servicio. El servicio. Ahí. Las ganas de servir a la gente y no dar gato por liebre. Bueno, eso también era otra. Eso siempre estuvo presente. Ajá, o sea, claro. Nunca, ¿te acuerdas el proveedor que después llegó años después con nosotros? Porque nos vendía y luego nos dejó de vender, Cooper, ¿no? Y luego que llegó años después y que Javier y tú, o no sé si tú o Javier, creo que fue Javier, le dijo, oye, tenemos un cheque tuyo de tantos dólares, ¿no? Y muchos dólares. Y que dijo, ¿cómo, güey? Me dijo, es que nunca nos cobraron. Así es. Y de ahí, fíjate, empezó una relación nueva con ellos muy diferente, ¿no? En el cual pudimos construir algo que generó también mucho dinero. Uh-huh. Pero sí nos chingaban a nosotros. O sea, sí, o sea, porque otra vez, o sea, una cosa es que tú no chingues, ¿verdad? Pero sí había cosas que... Porque yo en el tema de finanzas, pues yo no me involucraba tanto, ¿verdad? O sea, yo siempre los dineros los tenía muy distantes. Pero tú sí viviste que la gente nos chingara. Fíjate que no había una situación más que de hacer negocio. O sea, nosotros nunca pensamos en abusar del cliente, en querer pasarnos de listos y por vender algún producto, Chingar. Exactamente. Molestar. ¿Pero y no chingaban? Sí, había muchas personas que querían por fuerza el lugar de nosotros. Así es, nada más que había la gran diferencia de que nosotros había además la situación de ser hijos y padre con respecto a las otras empresas donde todos eran empleados. O sea, acá no se podía dividir tanto, o sea, es decir, Ajá. O sea, íbamos para el mismo camino. Así es. Yo me acuerdo una vez que un cliente no nos pagó, no sé, todavía exista, se llama Júpiter. ¿Te Ajá. acuerdas que no nos pagó? Y es de los pocos clientes que no nos ha pagado, o sea, Ajá. esa es la realidad, hay muy pocas cuentas que no. Y me acuerdo estar sentado en su casa desayunando
O sea, porque el vato era, pues, sinvergüenza, esa es la realidad, ¿no? Y realmente no nos pagó, ¿no? O sea, ese tipo de gente siempre tratábamos de alejarnos, ¿no? O sea, de nada servía vender si no íbamos a cobrar. Eso, y además, casi no hacíamos negocio con los funcionarios públicos. Con temas de gobierno. Así es. Aunque de rebote nos llegaban los proyectos. Pues digo, las líneas del metro, ahora que está tan de moda esto que está cayendo, pues eso nosotros, tú vendiste la mayoría y luego yo vendí también después, ¿no? Así es. O sea, sí hubo avenidas que nosotros también vendíamos. O sea, vendíamos a través de terceros. Siempre terceríamos esa negociación, ¿no? Uh-huh. Luego, ¿qué pasa? ¿Por qué tú ya te empiezas a desacelerar? Es nada más, es algo de vida, o sea, es natural, o ¿qué pasó en ti? Sí, es normal. Solucionas casi la mayoría de tus problemas y pues en cierta manera el negocio se detiene. O sea, vaya, es un proceso natural de vida, o sea, es en donde ya, o sea... Son ciclos. ¿O confiaste demasiado en nosotros? ¿O qué no, pasó? Son ciclos que suceden. Porque ¿cuánto tienes que no participas en Grupo Live? 7, 8 años, 10 años, no sé cuánto. Aproximadamente. En esta fórmula que para mí yo considero que fue perfecta, y vuelvo a lo mismo, porque la gente piensa que siempre va a ser perfecto y siempre va a ser miel sobre hojuelas. ¿Qué cosas crees que deberíamos de haber cambiado? ¿En dónde crees que nos equivocamos? Nos deberíamos de haber levantado más rápido. ¿En qué temas tú dices, bueno, chinga, güey, quizás de otra manera? ¿O no hay tantas? Por ejemplo, algo que me queda a mí mucho, que vaya, financieramente hablando, a lo mejor no es tan adecuado, pero nosotros nunca tuvimos una bodega propia. Tuvimos otro tipo de infraestructura, oficinas y esto y lo otro, camiones, pero nunca tuvimos una bodega propia. Otra que digo que yo, si a mí me preguntaran esto, cambiaría un poco, es ¿te acuerdas que soñábamos con tener trailers? Sí. Y yo me acuerdo que en esta calle, que es una calle muy chica aquí, porque estamos grabando en casa de mi papá, entraban los trailers, ¿te acuerdas? O sea, llegó a entrar un trailer. ¿Cómo diablos entró? Nunca supimos. Y luego los descargamos en la avenida y nos creamos las camionetas y todo eso, ¿no? O sea, ¿a ti qué te faltó? ¿Qué dices? Chinga, güey, a lo mejor esto hubiera estado chido, güey. Más sucursales, más empleados, ¿no? Pues había ese problema en las sucursales también, ¿verdad? De que se querían quedar con el negocio. Y luego pues no cumplían y nosotros teníamos que pagar, responsabilizarnos de eso. Porque vaya, nos convertimos en una de las empresas más grandes a nivel nacional, pero tampoco tuvimos cobertura a nivel nacional. O sea, es decir, no tuvimos unas oficinas en Mérida, llegamos a tener en Guadalajara y en México muy rudimentarias, ¿verdad? Confiando en gente que al final no deberíamos de haber confiado, ¿verdad? También fue una frustración, ¿no? Wow. O sea, ¿con qué te quedas en estos 27 años de Grupo Live? ¿Qué te quedas? Con lo mejor que me pudo haber pasado. O sea, sí te cambió, el emprendimiento te cambió tu vida. Sí, totalmente. ¿Y sabías que ibas a emprender de joven? O sea, cuando te vienes de Torreón, porque tú eres de Torreón, uh-huh. ¿Sabías que ibas a emprender? No. Todo se fue dando conforme el tiempo. O sea, un día ya estabas de empresario. Fíjate, yo con lo que batallo mucho yo, en lo que más batallo yo es en el tema de los empleados. Porque al empleado lo trato de repente de hacer familia. En eso es en lo que batallo.
Y lo que más valioso que aprendí de ti, que es algo que siempre lo he disfrutado mucho, es el tema de la organización. O sea, si te acuerdas que tú tenías tus chingadas libretas y apuntabas 1001 pendejadas. Nunca vi exactamente qué apuntabas. Y luego tenías no sé cómo se le llama, tarjetero, ¿no? Donde ibas guardando las chingadas tarjetas siempre. O sea, tú nunca tirabas las tarjetas. Ahí estaban las tarjetas. Sí. Y aparte, otra cosa que tú tenías muy valiosa como vendedor, porque yo te hiciste vender, es que tú eras como el pinche perro tras el hueso. O sea, nunca lo soltabas. Y luego perdías y como que ya no lo soltabas. Y a mí me pasa una historia muy parecida a la tuya, porque cuando tú vendes Valle Oriente, tu competencia era el fabricante. O sea, es decir, tú vendes la marca Root Lighting y tu competencia era Root Lighting. Entonces ahí dices, ¿qué tan verga puedes ser como vendedor cuando le ganas a la fábrica? Y a mí me pasó exactamente lo mismo en el estadio. Que vendí Philips y mi competencia era Philips. A mí nunca dudé que se podía vender el estadio Los Rayados contra el fabricante, porque tú ya lo habías hecho. ¿Qué te decía la gente? Porque a mí FEMSA me dice, ¿cómo diablos puedes venderme más barato o ser mejor opción que el fabricante? ¿A ti qué te dijo ese cliente? Es que en un momento dado, algunas fábricas se disgustaban porque tú estabas cotizando otra fábrica, otra marca. Entonces, por eso, en lugar de perder la operación, entraban directos. Ajá. Sí, ese fue los primeros, yo creo que la primera década de Grupo Light, ese fue el martirio de nosotros, ¿no? El no tener la suficiente credibilidad con los fabricantes para que nos respetaran. Así es. O sea, era estar chingui jode para poder como delimitar nuestro territorio, ¿no? Donde nuestros contactos, clientes, siempre querían trabajar con nosotros por el diferenciador, pero el fabricante no lo podía entender. Entonces el fabricante apoyaba o a otro distribuidor o intentaba vender directo. Ya en los últimos años ya no ha pasado tanto eso, o sea, es la realidad, o sea, como que ya llegamos a un nivel de negocio en el cual ya saben de qué estamos hechos. ¿Te acuerdas que tú también utilizabas ese refrán? Porque si usabas y decías que nosotros éramos como la sandía, ¿no? Y que sabías que para adentro iba a ser roja, o sea nosotros cuando íbamos con esa marca y cuando íbamos con otra, pero nunca andábamos como que con esas medias tintas, ¿no? Que siempre fuimos muy directos y eso a la gente le cagaba. Bueno, todavía, ¿no? O sea, no navegábamos con bandera de pendejo. O no sé si tú tengas una historia diferente. ¿Qué más? ¿Qué más te hubiera gustado para Grupo Light? ¿O qué más te gustaría para Grupo Light? Hubo un momento en que Grupo Light quiso tener su propia marca, pero los fabricantes iban tan rápido que no pudimos. No, nunca se pudo. Hasta etiquetas había, ¿te acuerdas? ¿Sabes? Papá, qué bueno que grabamos. Te agradezco. Al contrario. Te agradezco todo. Creo que lo hicimos bien. Y creo que fue buena idea tuya. Fue una gran sorpresa que vinieran. Todos estos cabrones. Que no valen madre, papá. De todos no haces uno. Bueno, haces un chingo de todos. Y los contratas porque están bien gordos. Pero no haces uno. Te quiero mucho, papá. Igualmente, José Gracias. Antonio. Vamos a seguir dando. Ándele. Eso fue todo por hoy, el podcast de No Emprendedor. Mi padre, José Antonio Mora Garay. ¿Cómo te decían? El negro Mora. Especialista en iluminación. Síganos viendo y escuchando. Mis redes sociales son @elpepe_mora, @elnoemprendedor. Nos seguimos viendo en el siguiente episodio del No Emprendedor. Este es el número 100 y espero que lleguemos a 1000 y a 1,000,000. No creo que con 1,000,000 con Freddy está cabrón porque trae mucho colesterol. Pero pues seguimos viéndonos y escuchando. Cuídense mucho. Bye, 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 bye.